clase. Vamos a arrancar con series nomás. Les comparto, pero antes voy a hacer como capaz que una introducción breve. Nosotros en series temporales lo que queremos analizar siempre son datos que le llamamos estructurados. Un dato estructurado ya vamos a ver lo que es y eso en el curso, pero los datos estructurados lo que queremos es hacer un eje en el tiempo en el que queramos ver ese mismo dato, o sea, esa misma foto de esa variable, cómo va variando en el tiempo. ¿Tá? Entonces, en esa serie temporal, nosotros vamos a decir durante esta clase que hay cuatro componentes claves, o sea que toda serie temporal contiene cuatro cosas distintas, ¿tá? Que el objetivo está en saber cuál es el impacto de cada una de ellas sobre el total. ¿Por qué? Porque para tratar de predecir o entender qué está pasando con una variable, lo más importante siempre es saber cuáles son los diferentes componentes y cómo afectan a la serie en general. Les hago un ejemplo puntual y ahora nos vamos a los conceptos. Pero si ustedes, por ejemplo, están estudiando el precio de las frutas y verduras de Uruguay, que puede ser un estudio eh, bastante difícil de hacer, imagínense que tomo los datos de los precios mayoristas de la UAM y, bueno, yo voy a ver que, por ejemplo, no sé, los cítricos tienen una estacionalidad. O sea, yo sé que son más caros en un momento y más baratos en otro momento del año solamente por el ciclo biológico que tienen las frutas y verduras. Entonces, si yo el día de mañana quiero predecir cuál es el valor de esa fruta o de esa verdura, voy a tener que ver, por ejemplo, si estoy en el verano o si estoy en el invierno. Probablemente haya una afectación por la estación en la que estoy. Obviamente, siguiendo siempre la oferta y demanda de si tengo un montón de producción en enero, entonces esa fruta va a ser mucho más barata en enero que en mitad de invierno, ¿está? Entonces, con este ejemplo que quiero decir es que para poder trabajar con una serie temporal y poder predecir de la mejor manera, siempre lo que tengo que saber es cuáles son aquellas cosas que afectan a una serie. ¿Tá? Entonces, ahora me voy a la presentación, pero hacemos primero la introducción, que es más o menos así. El objetivo de una serie temporal siempre es comprender, analizar, predecir, ¿tá? Eso es como todos, como también si vieron ya primera parte en regresión, el objetivo siempre es el mismo. En análisis de datos, ustedes lo que quieren es tratar de transformar una información o un dato en conocimiento. Eso es lo que hace la ciencia de datos. Entonces, en el caso de las series temporales, yo tengo que saber que una serie está compuesta por cuatro factores. El primer factor es el de la tendencia, después tenemos el ciclo, después tenemos la estacionalidad y tenemos el componente de error. ¿Tá? Voy a hacer un ejemplo sencillo porque en realidad todo esto es lo que tenemos que explicar en toda la clase, pero quédense con esta idea principal. Yo sé que cualquier serie puede tener estos cuatro componentes. ¿Tá? Estos cuatro componentes, dependiendo del tipo de serie, pueden estar o no pueden estar más o menos más fuertes en esa serie. Entonces, lo que tengo que hacer yo es lograr investigar el impacto de cada una, porque eso me va a llevar a tratar de predecir de una forma más exacta. ¿Tá? Bien, entonces, muy por arriba de qué es lo que tenemos nosotros, tenemos primero la tendencia del ciclo, ¿tá? Lo voy a decir primero pronto y mal, lo voy a decir con lenguaje lo más sencillo posible y después nos pasamos a teoría, siempre que precisemos. Entonces, nosotros tenemos, eh, cuando tenemos varios años de una serie temporal, nosotros podemos ver un ciclo y podemos ver una tendencia. El ciclo y la tendencia por lo general se estudian juntas, ¿tá? Em, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, un segundo, ahí me cambié de conexión. Ta. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos varios años de una serie, podemos estudiar el ciclo. ¿Qué es el ciclo? Son los cambios en mi serie temporal que tienen que ver con cambios por fuera de ella, ¿tá? Como por ejemplo problemas económicos, ciclos económicos mismos, ciclos financieros. No sé, por ejemplo, el COVID fue un cambio en el ciclo de muchas series, ¿tá? Entonces son impactos por fuera de la serie que afectan, ¿sí?, la serie y que pueden tener, ¿sí?, determinado ciclo marcado o que ese ciclo vaya cambiando en el tiempo, ¿tá? Bien, eso por un lado. Entonces, imagínense algo así como que el ciclo es aquello que yo puedo llegar a tener en una serie temporal que no es intrínseco de lo que yo estoy estudiando, sino que es a partir de o en función de un cambio, por ejemplo, en la economía.
tiene que ver con más aspectos que son de tipo macroeconómico. Después, por otro lado, la tendencia. Bueno, la tendencia del ciclo por lo general se grafican juntos, pero la tendencia es entender, imagínense, yo tengo una venta de gorros de lana, ¿está? Entonces es obvio que yo vendo más en invierno que en verano. Pero más allá de esa estacionalidad, no tiene sentido, cuando yo vaya a comparar qué también me está yendo, no tiene sentido comparar, por ejemplo, enero, ¿tá? Ahí entre más gente, no tiene sentido comparar enero con julio, ¿no? En esos primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque es obvio que yo voy a vender más en julio. Yo no puedo decir, por ejemplo, no sé, me está yendo re bien en la venta de gorros de lana porque desde enero no paré de crecer hasta julio. Es mentiroso, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la estacionalidad. Ahora, la tendencia es cuando yo logro ver en el tiempo, o sea, más allá de esas estaciones que yo vendo más y menos, ¿sí? De si estoy creciendo, si estoy estacionado, ahora vamos a hablar de ese concepto aparte, o si la tendencia es negativa. Entonces, la tendencia del ciclo suelen ser en momentos como más alargados en el tiempo. La estacionalidad ya la dije indirectamente, que es el tercer componente. ¿Tá? Ahora nos vamos a lo que es la PPT. ¿La estacionalidad qué es? La estacionalidad son aquellos cambios en la serie que tienen razones, ¿sí? Estacionales propias de la variable. Por ejemplo, si vendo helados, vendo más en verano. Si vendo gorros de lana, vendo más en invierno. Eh, no tiene por qué ser de estaciones en sí. Puede ser, por ejemplo, no sé, trabajo en turismo y vendo mucho más boletos los fines de semana. Ahí tengo otra estacionalidad semanal, ¿tá? Ya de principio, no confundan estacionalidad, que es lo que estamos hablando ahora, con estacionariedad, ¿tá? Que eso es otro concepto que tenemos que ver, ¿tá? Bien, y por último me quedó un cuarto componente, que es el componente aleatorio, es el componente de error. ¿Eso qué es? Para los que dieron primera parte, ¿tá? Que dieron regresión, ustedes saben que todo modelo de regresión lineal, bueno, tiene una parte que yo puedo explicar por mi modelo y tiene otra parte que se escapa de mi modelo. ¿Por qué? Porque como todo modelo teórico, la regresión y ahora las series, son modelos que tratan de ser una representación de una realidad y que, bueno, lo que hacen es simplificar esa realidad para poder hacerla modelo. Y en esa simplificación dejan variables por fuera que no pueden predecir o que son, por ejemplo, variables no medibles, ¿tá? Tengo errores de especificación, tengo errores, por ejemplo, en los datos que tomo, porque utilizo datos promedios, puedo tener errores de tipeo, ¿tá? Entonces, la idea es, tengo una realidad que es súper abundante de datos, ¿tá? Después, tengo una serie temporal que va respondiendo en función a esos datos. El objetivo nuestro es poder, más allá de esas cosas aleatorias que hay, el poder trazar una ruta, trazar un camino de hacia dónde entiendo que podría ir la serie. ¿Tá? Cuanto más información tenga, mejores decisiones voy a tomar y mejores proyecciones voy a hacer. Esa es la lógica de una serie temporal. Entonces, el error, volviendo, es aquel componente que es aleatorio, totalmente aleatorio. Ustedes ya saben lo que es algo aleatorio. Es algo que yo no puedo predecir. ¿Tá? Una variable aleatoria es aquello que, aunque podría llegar a saber más o menos algunas medidas de posición y dispersión, no puedo saber exactamente qué es lo que va a pasar mañana. ¿Tá? Entonces, un error es aquello que está por fuera de mi análisis y lo que espero es que ese error sea lo menor posible. ¿Tá? Como estoy en series, ¿sí? Lo mejor que puedo hacer es tratar de encontrar el modelo que se acerca más a esa serie temporal, puede ser lineal o no, ¿sí? Pero entendiendo de que hay una parte, un porcentaje que se va a escapar. Es algo así como cuando ustedes daban el R cuadrado. Explican una parte, la otra es el error estocástico o aleatorio. ¿Está? Bien. Entonces, explico una cosita más y nos pasamos a la PPT, pero no quería dejar de hacer una introducción que en realidad todo tiene que ver con esta idea principal. ¿Está? Les voy a hacer un razonamiento a ver si me siguen y cualquier cosa me frena. Em, yo lo que voy a hacer en series siempre es, obviamente está dentro
de algo que no nos interesa ahora para el parcial, pero que series temporales estaría dentro del análisis de datos, obviamente dentro de un proyecto de investigación sería solo una mínima parte. Yo tengo una pregunta objetivo, un problema objetivo, con ese problema hago un estado del arte, una búsqueda bibliográfica y demás, accedo a determinadas bases de datos cuantitativos. La serie temporal sería una de las formas de análisis de los datos cuantitativos, ¿tá? Estructurados, que ahora lo vemos, en el que pongo la variable en función del tiempo. Eso es una serie temporal, ¿tá? Bien, ahora, lo que yo dije hace unos minutitos es que lo que quiero saber es cuáles son los componentes de esa serie, ¿tá? Para poder tomar mejores decisiones, más informadas. Entonces, mi razonamiento es así. Yo sé que ahora la serie, todo ese movimiento que voy viendo en la serie, tiene 4 componentes que pueden estar influyendo. ¿Cuál es la lógica? Es lograr esos 4 componentes, separarlos, lo que le llamamos descomponer la serie, y al descomponer la serie, entender cada uno por separado. Después, en una siguiente etapa, los vuelvo a juntar, pero sé cómo afecta cada uno en el total. ¿Tá? Esa es la idea principal de lo que es la serie. Les digo porque cuando nosotros veamos cosas como el método de promedios móviles, el índice de variación estacional y todas esas cosas, son justamente con ese objetivo. ¿Tá? Así que bueno, nos pasamos a teórico. Les voy a compartir. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Pregunten, ¿eh? No, Bien, les voy a compartir, a no, ver no. si me deja compartir la pantalla. A ver si ahí me deja. Em, Ahí están viendo mi pantalla. Sí, se Ahí ve. está, perfecto. Ahí está, entonces vamos a empezar por acá. Ahí tienen que estar viendo lo que sería la primera PPT. Ustedes de series tienen 4 PPT. Empezamos con la de introducción. Yo esto voy a frenarme solamente en lo que sea importante para entender la idea, pero ya les digo, el tipo de preguntas que van a tener ustedes en el parcial es de interpretación. O sea que tenemos que entender la serie, ¿sí? Saber interpretar, saber qué es lo que nos preguntan y después hay algunos también ejercicios de serie que son prácticos, ¿tá? Hacer, por ejemplo, error cuadrático medio, que lo vamos a ver hoy, índice de variación estacional, promedios móviles, entender también una serie, qué es lo que nos está diciendo, ¿tá? Por eso digo interpretación, así que vamos a ir frenando donde corresponde, ¿tá? Bien, entonces, dentro de lo que son las series temporales, primero la perspectiva, un poco, es lo que les comentaba, es yo tengo un problema objetivo, en ese problema objetivo hago una búsqueda bibliográfica, ¿tá? Un estado del arte es lo que le llamamos. Primero voy de los aspectos más cualitativos a los más cuantitativos. Después, hipótesis a investigar. Siempre hay una pregunta guía de decir, bueno, este año hubo sequía. Yo lo que quiero estudiar es si hay evidencia suficiente para creer que la sequía afectó a los cultivos. Eso es un ejemplo de hipótesis. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Voy a extraer datos, voy a tomar una muestra que sea suficientemente representativa de esa realidad y con eso voy a analizar esos datos, ¿tá? Hacer la hipótesis, hubiéramos dicho antes. Y bueno, dentro de ese análisis de datos, quiero ver si rechazo H0, diríamos en lo que es una hipótesis. Esto estoy haciendo hincapié por gusto porque nos va a servir para ver más adelante algunas cosas en series, pero voy a decir, bueno, entonces hay evidencia suficiente para creer que los cultivos decayeron, por ejemplo, ¿tá? Y después, reporte de resultados y conclusiones sería simplemente el decir, bueno, dentro de nuestro estudio, bla, 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 ¿tá? Nosotros acá, como dice, vamos a dar solamente lo que es análisis de datos, obviamente porque la materia es así, y dentro de análisis de datos, ahora series. Tenemos que, el objetivo de esta primera PPT es entender dónde cae series, ¿tá? Entonces, esto no me interesa.
Acá lo de ciencia de datos, extraer conocimiento a partir de datos es un poco lo que dijimos hoy. Sí quédense con esta diferenciación por las dudas. Información, dato y conocimiento son cosas distintas. Información es, por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, si yo les digo dato, dato es 35, ¿no? Un dato es un 35. Ahora, el dato no tengo ni idea qué es. El valor es 35 y listo. La información es el contexto que acompaña al dato. Por ejemplo, estoy midiendo la temperatura ambiente. Bueno, 35 grados. Pero todavía ahí no hice nada, simplemente hice una foto de qué es lo que está pasando. Es, bueno, sí, está bien, tengo la información de que hay 35 grados. Pero el conocimiento es ver cómo yo puedo agregar valor con esa información. ¿Está? Bien, entonces, ¿para qué sirve? Y ahí tenemos todas las cosas para qué sirve. Esto no nos van a preguntar, así que seguimos. Eh, hay. Después, insumos. Bueno, simplemente los insumos de lo que son los datos pueden provenir de cualquier lado, básicamente. Hoy en día todo es un dato. Eh, Nosotros ahora le estamos dando datos a Zoom también de cómo usamos su plataforma y probablemente también alguna otra aplicación que aceptamos para poder ver ¿cómo se dice? Para poder ver el video y demás, para poder dar ciertos permisos. Entonces, esto lo mismo, sigo, simplemente me voy a frenar en lo que le puedan preguntar. Y esto también, lo que nos interesa acá es todos estos conceptos, entenderlos, ¿tá? Pero no nos van a pedir nunca la definición, ¿tá? Una múltiple opción donde estén las definiciones, sino la idea. Un dato estructurado es un dato que ya está pronto, digamos. Es un dato que, imagínense un Excel donde yo tengo ya, no sé, 200 filas de datos, ¿sí? Y 10 columnas donde cada columna es una característica distinta. Por ejemplo, podría ser un dato estructurado, podría ser quiero estudiar el turismo. ¿Tá? Entonces tengo diferentes personas que van, o sea, imagínense el turismo emisivo, que es la gente que sale de Uruguay. Entonces, en cada fila tengo cada persona que se va inscribiendo en la frontera, en la aduana. Entonces yo tengo diferentes columnas que pueden ser, bueno, género, hombre-mujer, después tengo edad, después tengo ocupación, después tengo frontera por la que sale, cuántos días sale, todas esas cosas. Eso es un dato estructurado. Por lo general son los más fáciles de acceder. ¿Por qué? Porque si bien tengo que hacer una limpieza de datos, ¿tá? Son datos que ya están como ordenados para poder trabajar. ¿Tá? Hoy en día es muy sencillo a través de diferentes herramientas, digamos, no sé, Python, por ejemplo, el poder trabajar con una base de datos estructurada, o sea, un Excel, el poder cargarlo y trabajar directamente con eso y hacer fácilmente visualización. Después tenemos los datos no estructurados, que son datos que no están en ese formato tabla, ¿tá? Pueden ser, por ejemplo, cosas de Internet, pueden ser, por ejemplo, no sé, como dice acá, correos electrónicos, muchas hojas de cálculo, videos, audio, publicaciones. Voy a hablar muy poquito sobre esto, pero por ejemplo, tengo muchas hojas de cálculo. Bueno, está, es un poquito más complejo. Lo que tengo que hacer ahí es hacer algunas herramientas en Python para poder concatenar, o sea, para poder descargar todos los archivos automáticamente, en un diccionario en ese caso, y poder tener toda la información junta. Bueno, quiero tomar datos de Internet. Por ejemplo, quiero hacerme una base de datos de todas las opciones que hay de alojamientos en Airbnb. Bueno, entonces lo que hago es hacer un scrapping. Scrapping es bajar cosas de la nube, ¿tá? Entonces, tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo quiero, imagínense que somos los creadores de los autos de Google, entonces, nada, los autos autónomos, entonces, para que ese auto se dé cuenta que hay una luz roja adelante, un semáforo en rojo adelante, tiene que tener miles de imágenes de ese semáforo en color rojo. Bueno, eso es un dato no estructurado, son un montón de imágenes digitales en las que yo a través de la ciencia de datos la transformo a través de un método que se llama redes neuronales convolucionales en una forma como que me agregue valor.
¿tá? Y el último ejemplo es todas las, por ejemplo, Alexa o todo lo que tienen frecuencia de voz, todo lo que le están pidiendo cosas a través de la voz, tienen que hacer toda una transformación porque obviamente la voz ya no es un dato estructurado en sí mismo, sino que se hace toda una ecuación, una formulación que se llama diagrama de Mel, que eso lo transmite, lo transforma en algo legible para los datos. Entonces la idea es, ustedes tienen datos súper prolijos y datos que hay que trabajar un montón como para poder sacar algo. ¿Tá? Las series están dentro de los datos estructurados. ¿Tá? Dentro de los datos estructurados tenemos varios tipos de datos estructurados. Las series es solamente uno. ¿Tá? Solo por las dudas tener en claro esa diferencia. Acá tenemos el primer tipo de datos estructurados, que es el corte transversal. Es cuando yo tengo, por ejemplo, eh, o en un momento puntual, o sea, acá no hay tiempo, es en un momento puntual, digamos, no sé, a diciembre de 2022, ¿tá? La participación laboral femenina en los diferentes países de América Latina, ¿tá? Bien, perfecto. Entonces acá tiene una escala de colores, un mapa de temperaturas, donde cuanto mayor es el color, cuanto más grave es el color, más oscuro, entonces mayor participación. Bueno, perfecto. Entonces vemos que Ecuador, está una parte de acá de lo que es Patagonia, una parte de Uruguay. Bueno, podemos ir viendo. Eso es un corte transversal. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo tengo al momento X, en un momento es como si yo sacara una foto y tengo muchos, ¿sí? Muchos países distintos para la misma característica. Por eso se le dice corte transversal. Después tenemos lo que son series de tiempos. La serie de tiempo es una sola variable en la que tengo un dato momento a momento, no quiero decir en qué momento, porque pueden ser diarios, semanales, mensuales, anuales, lo que sea, pero la variable es el tiempo. ¿Tá? Es bien sencillo, tengo una sola variable, por ejemplo, acá dice el arroz, no sé si será el precio de arroz o lo que sea, en el tiempo. Entonces yo estudio esa variable como fue siendo afectada. Lo que tenemos que aprender nosotros en estas dos clases es el poder tener ojo, digamos, y poder entender en esto qué es lo que posiblemente puede estar afectando. ¿Tá? Después de eso lo pasamos a números, pero siempre tenemos que saber leer los gráficos. ¿Tá? Y después por último tenemos lo que son los datos de panel. ¿Tá? Los datos de panel es, cuando tengo una serie temporal, porque tiene el tiempo acá abajo, pero que tengo más de una variable a la vez. Entonces eso me permite hacer series temporales, pero comparativas con otras variables. ¿Tá? Por ejemplo, no sé, eh, puedo hacer un análisis de series temporales. Acá no sé qué ejemplo tiene. Bueno, tiene acá el Producto Bruto Interno de diferentes países. ¿Tá? Podría ser cualquier cosa, pero la cosa es una misma variable de diferentes lugares, ¿tá? En el tiempo. ¿Tá? Si se fijan, es como una mezcla entre corte transversal y series de tiempo. Vieron que acá en corte transversal teníamos participación laboral femenina. Bueno, yo podría hacer, quedaría ilegible con todos los países de América Latina, pero podría hacer un gráfico en el que yo tenga la evolución en el tiempo de la participación laboral femenina para cada uno de los países. Y ahí sería un dato de panel. ¿Tá? Entonces, dentro de la serie de tiempo, acá les recuerdo, les voy a pedir que lean después la hoja de ruta nuestra, ¿tá? Como para asegurar eso, porque explica un poquito más en detalle todo esto y está bueno agarrar concepto en este sentido. Entonces, ustedes acá tienen entender la evolución sistemática de los datos observados y proyectar información. ¿Tá? La idea es poder entender cuáles son, como dijimos hoy, las cosas que afectan, los componentes que afectan a la serie y de esa forma el poder predecir o proyectarnos a futuro. Acuérdense que perdón, sí, predecir está bien, proyección y planificación son cosas distintas. Yo proyecto para planificar mejor. ¿Tá? Bien, nos pasamos al siguiente concepto. Tenemos proceso estocástico. Algo estocástico, ustedes ya saben lo que es algo aleatorio, ¿tá? Y un proceso estocástico es, en este caso en series, es cuando yo tengo
componentes aleatorios, ¿tá? Corridos en el tiempo. O sea que estoy estudiando el mismo proceso estocástico, el mismo proceso aleatorio, la misma variable aleatoria en diferentes momentos del tiempo. Fíjense esto. Hay una pequeña diferencia entre lo que es variable aleatoria, ¿sí? O variable estocástica, digamos, para parecerlo a esto, con proceso estocástico, ¿tá? Una variable estocástica es una variable como, por ejemplo, tiro un dado, ¿sí? Y bueno, el resultado puede ser del 1 al 6, la probabilidad es un sexto, bla, 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 ¿tá? Pero eso es una variable estocástica, es tirar un dado y evaluar el resultado. Ahora, si yo ese dado lo voy a tirar durante un mes entero y voy a tomar el resultado, es un proceso estocástico. ¿Por qué? Porque un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias, ordenadas según el tiempo. Es lo que dije recién, es el lunes tiro el dado, ¿está? Pongo el resultado. Martes tiro el dado, pongo el resultado. ¿Qué voy a tener en ese mes? Después, una serie del tiempo de los resultados de ese dado. ¿Me sirve para algo? Probablemente para nada, pero sería una serie del tiempo válida. ¿Tá? ¿Y qué es una serie temporal? Bueno, es una trayectoria parcial de un proceso estocástico de tiempo discreto. Ustedes ya saben, una variable discreta es una variable que tiene un recorrido finito numerable y dice trayectoria parcial porque yo elijo un momento del tiempo de esa variable. Saco una foto de un proceso estocástico, por ejemplo, de los últimos 10 años. ¿Tá? La elección del tiempo siempre me puede limitar o potenciar mi análisis. Si yo hago una elección del tiempo demasiado estrecha, a veces puede ser porque no tenga datos suficientes, pero a veces no me va a permitir sacar, por ejemplo, el ciclo y la tendencia. Y a veces una serie temporal demasiado extensa me genera ruido, me genera demasiada complejidad al análisis sin necesidad. Entonces yo tengo que encontrar cuál es el mejor equilibrio entre cuánto tiempo voy a tener la serie. Em, después tengo la realidad, por ejemplo, quiero estudiar las acciones de empresas financieras uruguayas. Y si voy, por ejemplo, a, no sé, la empresa unicornio que tiene Uruguay, que es Dilocal, Dilocal tiene 2 años de antigüedad, entonces probablemente todavía no tenga noción clara de cuál es el ciclo y la tendencia. ¿Está? Bien. La trayectoria, lo que nos interesa, nada, por ahora no vamos a explicar mucho más. Lo que nos interesa es entender esto que tenemos acá. ¿Está? Yo voy a ver si puedo. Ahí está, así no se me queda la barra de tareas. Bien, entonces, nada, eso no nos sirve para nada. Ustedes, ser temporal, esto tampoco nos va a cambiar. Y acá está, bueno, una serie temporal, ¿tá? O proceso estocástico en general, siempre tiene, como dice ahí, siempre tenemos que considerar la media, la varianza, la covarianza y la autocorrelación. ¿Es nuevo esto? No. En realidad, como yo expliqué que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias en el tiempo, en nuestro caso de series es la misma variable aleatoria medida en X tiempo, la variable aleatoria siempre nosotros en una población, cuando teníamos una variable aleatoria, teníamos parámetros desconocidos, pero siempre queríamos estudiar, como por ejemplo, no sé, ustedes saben que cuanto más pueda conocer o estudiar sobre una variable, aunque sea aleatoria, mejores decisiones voy a tomar. Yo tiro un dado, de nuevo con ese ejemplo, y yo sé que ahí tengo, o sea, sé que es aleatorio, que tengo la probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, pero no es lo mismo directamente agarrar y decir, bueno, esto es aleatorio y listo, que decir, bueno, el recorrido del dado, ¿tá? Es de 1 a 6. El promedio del dado es tanto. La dispersión de los datos es tanto. Si yo tiro más de una vez el dado es independiente. ¿Por qué? Porque la segunda tirada de dados no afecta a la primera. ¿Tá? Ahí puedo ir razonando varias cosas. ¿Esto qué es? Es cuando yo no sé
cuál es el resultado, porque es aleatorio, igual puedo estudiar todo el contexto para tomar las mejores decisiones. ¿Tá? No solamente pasan los dados, pasa en la vida real con cualquier variable de ustedes en cualquier inversión financiera, más o menos siempre saben cuál es el rendimiento esperado y cuál es el riesgo asociado a esto. Para los que dieron finanzas, ustedes saben que riesgo y rendimiento siempre son las dos variables que analizo para las inversiones financieras. Entonces, acá lo único que me está diciendo es, al igual que en las variables aleatorias que dieron en introducción a la estadística, siempre, si bien es algo aleatorio, estocástico, que no puedo predecir, tengo que saber el contexto, medidas de posición y medidas de dispersión. Medida de posición es en torno a qué valor anda esa variable. Medidas de dispersión es qué tanto varía esa variable. ¿Está? Entonces me dicen, la función de media, acá no hay nada que memorizar, simplemente me está diciendo que lo voy a leer al revés. Me gusta esto leerlo al revés, porque esto, no voy a hacer hincapié en esto, pero en realidad esto es, para los que se acuerdan todavía de estadística, son los estimadores. Esto lo daban en estimación. Nosotros sabemos que la media de la muestra es el estimador insesgado de la media de la población. La varianza de la muestra es el estimador insesgado de la varianza de la población. Desvío, desvío. Entonces, siempre cuando yo quiero estudiar en la población algo que es un parámetro desconocido, en la muestra, ese mismo valor, pero de la muestra, es el que intenta parecerse, ¿sí? El ser insesgado y eficiente con respecto al de la población. Ahora, acá lo que me está diciendo es, la esperanza de la media de la serie es que sea igual a la media de la población, ¿no? Es eso, nosotros esperamos de que nuestro análisis, nuestra proyección, ¿tá? Se parezca lo más posible a lo que pasa en la realidad. La varianza de la muestra, digamos, después le cambiamos el de la muestra por la serie del tiempo que estamos analizando en un horizonte X, se parezca a la varianza de de la serie de la población, la covarianza, ¿tá? De un momento t con un momento s, que sea igual a la covarianza de la población de ese momento t con ese momento s, y la autocorrelación es la relación entre un momento y otro momento. Acá, cuidado, después esto lo vamos a pasar para los errores, pero acuérdense de la correlación, está entre -1 y 1, si está cerca de los extremos es correlación fuerte, si está cerca de 0 es que no hay correlación, y vamos a ver algún concepto más adelante porque nos va a interesar que los errores, ¿tá? Los errores estocásticos, o sea, la parte que no podemos estudiar de la serie, eh, sea de autocorrelación cero, o sea, de no autocorrelación. ¿Tá? Ahí viene el autocorrelograma y algunas herramientas que tenemos que ver hoy. Bien, entonces, esto no nos interesa. Esto lo puedo explicar de otra forma. ¿Alguien sabe qué es una serie estacionaria? Si me ayudan, ¿qué les suena? Más o menos siempre igual o no. Bien, perfecto. Algo, fíjense, Mm. es distinto a lo que dijimos hace un rato, es estacional es otra cosa, estacionaria es cuando algo está estacionado, listo, ¿está? Es más o menos siempre igual. Ahora, fíjense lo que dice acá. Un proceso estocástico, nosotros vamos a ir a la serie, una serie es estacionaria en sentido débil si para todo momento t la media de un momento es igual, la media poblacional de un momento es igual a la media. O sea, nos está diciendo, no importa, vamos a pasarlo al español, no importa en qué momento estén, el promedio siempre es el mismo. No importa en qué momento estén, la varianza siempre es la misma. ¿Está? Entonces, ¿qué significa esto? Algo estacionario es
que en el tiempo, más allá de sus fluctuaciones por la estacionalidad o por los otros factores, siempre se mantiene como sobre la misma línea, sobre el mismo promedio. Vamos a decirlo así, algo que es estacionario no tiene tendencia positiva ni negativa, se mantiene en el tiempo. Tu empresa ni crece ni decrece, se mantiene en el tiempo y solamente fluctúa por las estaciones a las que vende más menos. ¿Está? Ahora, yo acá voy a hacer una pequeña diferencia por las dudas, porque les voy a hacer acá, creo que es, ahí está. Esto, esto es lo que tienen ustedes en la hoja de ruta. A mí me gusta hacer la diferencia por las dudas y se ve mucho más claro, ¿tá? Pero sepan que un dibujo así en el tiempo, más o menos es orientativo, ¿tá? Un dibujo así en el tiempo, que fíjense que siempre se mantiene sobre el mismo eje, es estacionario en su media, o sea que el promedio se mantiene en el tiempo. Pero además, fíjense que siempre la fluctuación se mantiene entre las mismas fronteras, entre los mismos límites. Entonces también es estacionaria su varianza, o sea, la varianza es fija. ¿Tá? Ahora, fíjense dos ejemplos distintos. Acá vieron que tengo una tendencia positiva, después tengo una cima y después una tendencia negativa, o sea que no puede ser estacionaria en su media. O sea, esta serie no es estacionaria en su media, pero sí es estacionaria en su varianza. ¿Por qué? Porque igual el desvío con respecto a estos límites que tengo acá se mantuvo siempre parecido, obviamente con pequeños errores, pero no hay no hay visualmente una tendencia a darme cuenta de que el desvío, la varianza, va siendo mayor o menor, como sí pasa en el tercero. Fíjense, acá, a medida que avanzo en el tiempo, al parecer esta varianza cada vez se hace más chica. Entonces, no es estacionaria en varianza, no se estacionó en el mismo valor. Va cada vez, a medida que avanza en el tiempo, va cambiando. Y tampoco, y sí es estacionaria en la media, ¿por qué? Porque si bien fluctúa más menos, es decir, de más a menos, siempre esa fluctuación se da sobre el mismo valor. ¿Tá? Entonces, acuérdense, estacionaria en media y varianza, no estacionaria en media, estacionaria en varianza, estacionaria en media, no estacionaria en varianza. ¿Tá? Esto por las dudas, ¿tá? Este primer caso es el que le llamaron en el teórico estacionariedad débil, ¿tá? Que tiene que ser estacionaria en media y estacionaria en varianza. Eso es lo que dice el teórico. ¿Tá? Dice eso es la media siempre la misma, la varianza siempre la misma. ¿Tá? Bien. Bueno, preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. No, por ahora no. Bien. Entonces, esto es una herramienta que siempre parece más complicada de lo que es el correlograma. Nosotros comentamos de que teníamos que estudiar por acá lo que decía función de autocorrelación. ¿Tá? Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, no sé si alguien dijo algo, si no, em, fíjense esto, a ver si se entiende la idea. No se compliquen en sí porque estos gráficos parecen feos, parecen difíciles y demás. La verdad que lo que dieron de correlograma es poco, por suerte, así que tampoco es que nos metemos en modelos autorregresivos. Hay modelos que se llaman AR, ARMA, MA, hay como diferentes en función de los correlogramas. Acá no precisamos nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la herramienta? Cuando ustedes quieren ver si, por ejemplo, hay una autocorrelación entre diferentes momentos de la serie, entonces una de las herramientas que se hace, se puede hacer un test, ¿tá? Como hicieron en regresión los que dieron la primera parte, o directamente se puede hacer un gráfico de correlograma. ¿Tá? El correlograma, acá, la función de autocorrelación, es este gráfico que tenemos acá abajo. Pero lo voy a explicar porque a veces no es muy intuitivo al momento de ver. Yo lo primero que les voy a ir recomendar es, primero, podríamos querer saber la autocorrelación de los errores.
A ver si me siguen con esta idea. Ustedes tienen dentro de los 4 componentes, el cuarto componente era el error. El error o proceso estocástico o ruido blanco le van a llamar más adelante o error aleatorio, es aquello que yo no puedo predecir, que espero que tenga siempre la misma diferencia, o sea, es un error que siempre fluctúa sobre los mismos valores, pero que es un error que yo no puedo saber de antemano. ¿Tá? Por eso es aleatorio y por eso no está dentro de mi modelo. Por eso siempre es algo que se escapa a mi modelo. Entonces, a ver si me siguen acá. Si el error de hoy estuviera vinculado con el error de mañana y el error de pasado mañana, entonces ahí hay un patrón que yo estoy desconociendo, pero que tiene un sentido, que tiene una explicación posible. Entonces, eso no es lo esperable en un error. En un error, lo esperable es, yo reconozco de que tengo un factor, ¿tá? Que no depende de mi análisis, pero que yo no lo puedo predecir. Si el error tiene un patrón que que relaciona el error de un momento con el de otro momento, entonces sería una nueva variable a predecir. ¿Tá? Piénsenlo más general. El error más o menos se espera que se mantenga sobre las mismas diferencias, siempre más menos 10, ¿tá? Pero en realidad esa diferencia, ¿tá? No tiene por qué ser siempre por las mismas cosas. ¿Tá? Esa es la idea principal. Entonces, eh, después, ahí vamos a explicarlo capaz que de otra forma por las dudas para que quede un poquito mejor la idea. Eh, yo tengo un modelo en el que tengo el 80% ¿tá? Explicado, o sea, tengo un 80% que lo logro estimar, lo logro predecir con la tendencia, el ciclo y la estacionalidad. O sea que tengo una serie temporal que con esos 3 componentes tengo el 80% de lo que realmente pasa. El otro 20% es un error y depende de qué. De miles de cosas que yo no puedo predecir. ¿Tá? Ahora, si el error de cada momento yo veo que está relacionado con el momento anterior, entonces no es aleatorio, porque hay algo que lo está afectando de la misma manera. Entonces, yo para saber si sucede eso o no, puedo hacer un correlograma. Un correlograma es estudiar si hay algún tipo de dependencia o correlación entre el error de un momento con el error de otro momento. Ustedes ya se acuerdan que la correlación, ¿tá? Cuando está cerca de cero, decimos que es una correlación débil, o sea que no hay correlación, perdón, y cuando está cerca de los extremos decimos correlación fuerte, entre medio decimos correlación débil. No me voy a focalizar en los valores, digamos así es. Si estamos entre menos 0,2 y 0,2 no hay correlación. Si estamos por fuera de esas fronteras hay correlación. ¿Tá? Es cierto que a veces hacen después como otros esquemas en el que dicen, bueno, de 0,2 a 0,6, correlación positiva débil, de 0,6 a 1, correlación fuerte. ¿Tá? Ahora, a mí lo que me interesa es cómo explican este gráfico, que es lo único que le pueden preguntar de correlación. Fíjense, si yo tengo esto acá, este es el correlograma, es la correlación de J, de J con respecto a todos los momentos siguientes en el tiempo. Entonces, yo quiero ver el error de hoy, cómo está relacionado con el error de mañana, de pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. O podríamos pensarlo para atrás, es lo mismo. Lo podemos pensar para atrás. El error de hoy, cómo está relacionado con ayer, con anteayer, con antes, antes de ayer, y así sucesivamente. Entonces, fíjense esto. Ustedes acá lo que tienen es la correlación. La correlación va desde, bueno, acá va de 1 a menos, esto dependiendo del ejemplo, obviamente, ¿no? Pero va de 1 a menos 1, ¿no? Que este es todo el recorrido de la correlación. Pero fíjense que acá tienen los porcentajes que siempre tienen que estar sí o sí entre 1 y menos 1. Vieron que tienen una frontera desde 0,2 a menos 0,2. Entonces, vamos a decir primero lo general y lo específico. Si yo estoy dentro de esta frontera, no hay correlación, porque cuando un valor es menos, está entre menos 0,2 y 2,
quiere decir que las dos variables que estoy estudiando no están correlacionadas. ¿Está? Entonces, si estoy por fuera de eso, sí hay una correlación. ¿Está? Ahora, ¿cómo interpreto? Tengo tres casos distintos. Un primer caso, que es este. Siempre, ¿está? Siempre en cero, la correlación va a ser positiva 1. ¿Por qué les parece que es eso? ¿Por qué siempre el primer palito es 1? Está en cero. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes hacen, si alguna vez hicieron alguna matriz de correlaciones, la diagonal es 1. ¿Por qué sería? No sé. Bien, fíjense, vamos a ir a un poco hacia teórico. Esta gráfica es de la correlación del momento J. Si acá aparece un 0, es la correlación del momento J. Si acá aparece un 1, es la correlación del J más 1. Si acá aparece un 5, es de J más 5. Entonces, el 0 siempre va a ser 1 porque es la correlación con respecto a sí mismo. ¿Tá? Es la correlación de la variable que están analizando hoy con respecto a hoy mismo. Entonces, nada, es por defecto siempre en la primera barrita, ¿tá? Es la barra que no nos va a decir nada, pero siempre va a ser 1. ¿Y por qué es 1? Porque el error de hoy con hoy, algo que parece redundante, es 100%. ¿Tá? Es una correlación perfecta, es 1. ¿Tá? Ahora, fíjense esto. En el siguiente momento, acá no se ve mucho, pero fíjense, imagínense que el siguiente momento fuese este palito chiquito para acá. Este segundo palito, si este estuviera en 1, para decirlo más fácil, esto sería la relación que hay entre el primer momento con el momento 0. ¿Tá? O sea, con mi momento de referencia. El momento de referencia siempre se mantiene, ¿tá? Entonces, por ejemplo, vamos a 5. ¿Este palito qué es? Es la correlación entre el momento 5 con el momento 0. Este palito qué es? Es el momento 16 con el momento 0. Entonces, acá es una correlación de diferentes valores en el tiempo con el momento 0. ¿Tá? Que el momento 0 es mi momento J, o sea, si yo digo mi momento J, este es mi momento J más 5, no cambia el razonamiento, ¿tá? Ahora, ¿qué les parece que pasa en el segundo gráfico? ¿Qué es lo que ven en ese segundo gráfico? Se va achicando. Bien, se va achicando, pero ¿cuánto tiempo más o menos tiene que pasar para que desaparezca la correlación? Y en este caso creo que es 10, ¿no? Mm, Perfecto, por ahí. Fíjense, acá, este gráfico, el primero, es un gráfico de correlación cero, digamos, de correlación, de ausencia de correlación. ¿Por qué? Porque hay solo un palito fuera de la frontera, que es el con respecto a sí mismo, y después todos los palitos están más o menos siempre por dentro de ese margen. ¿Qué quiere decir? De que mi variable del momento J no está relacionada con ninguna de las otras. Entonces, este primer ejemplo sería, el error de hoy no tiene nada que ver con los errores anteriores, porque no está relacionado, porque se metieron ya en el segundo momento, o sea, ya en el momento siguiente a la variable que analizo, ya están dentro de la frontera. Y ustedes saben que cuando estoy cerca de cero, no hay correlación. Es lo mismo que decir no hay autocorrelación, porque es la misma variable. Ahora, en este caso, tenemos una fuerte dependencia positiva. ¿Por qué? Porque en el primer caso, la variable con respecto a sí misma tiene una correlación fuerte. La correlación de hoy con el error de mañana es 0,9 más o menos. Sigue siendo una relación súper fuerte. Después baja a 0,8, después a 0,7, después a 0,6, después a 0,5, bla, bla, bla.
hasta recién, en el momento 9, 10, es que pasa a no estar correlacionado. Pero fíjense, no está correlacionado, ¿qué cosa? El momento J con el momento 10, o sea, J más 10. Si esto fuera en años, estamos diciendo que recién en 10 años se empieza a perder un poco la relación entre el error de hoy con el error de 10 años atrás. Esto es de una clara relación entre variables, o sea, cuando tengo así, y ahora lo decimos pronto y mal, cuando tenemos varios palitos que se escapan de la frontera y que se van metiendo a la larga dentro de esta frontera, quiere decir que hay una correlación positiva, ¿está? Que hay una correlación positiva, ¿por qué? Porque más allá de que después, en el largo plazo, nos metamos dentro de eso, algo que es esperable, porque cuanto más tiempo va perdiendo relación el error uno con otro, los años sucesivos siempre tienen una correlación positiva fuerte con respecto al periodo de referencia. No vamos a meternos más, en realidad, pero sí, porque no es parte del curso, pero en realidad acá yo lo que tendría que decir es que hay una autocorrelación positiva fuerte, ¿tá? Con un rezago de 9 periodos. Eso es cuánto tiempo, ¿tá? Se mantiene esa autocorrelación. ¿Tá? Eso es un poco entonces como la idea. Y en el otro, en el último, es exactamente igual. También tenemos correlación. O sea, siempre que los palitos estén por fuera de la frontera, entonces decimos que hay autocorrelación. ¿Está? Eso fácil. Ahora, este dibujo es totalmente distinto a este. ¿Por qué? Porque primero empezamos en 1. ¿Está? Al siguiente momento, la correlación es fuerte, negativa. ¿Está? Después, la correlación con 2 momentos para atrás, positiva. La correlación con 3 momentos para atrás, negativa. ¿Qué quiere decir esto? Este dibujo es el típico dibujo de una dependencia que es negativa. ¿Está? Esto tienen que afinar el ojo. Es un gráfico en el que tienen solo un palito y ya se mete mismo para dentro de la frontera, no hay autocorrelación. Un gráfico en el que tengan como una escalera que se va metiendo a la larga para adentro, bueno, autocorrelación positiva. Un gráfico en el que tienen uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo y se va metiendo a largo plazo ahí en la frontera, o acá ni siquiera se ve, pero se va metiendo a la larga, bueno, es autocorrelación fuerte negativa. ¿Tá? Eso es lo que tienen que saber. Pero la lógica es esa, es para poder leer. Y no les van a preguntar, pero por saberlo por las dudas, la cantidad de palitos que tienen por fuera hasta que se meten a la frontera es el orden, digamos. Esto es una autocorrelación positiva de orden tal. Es para marcar cuánto tiempo, ¿tá? Pasa hasta que se pierde esa interdependencia. ¿Tá? Bien. Después, tienen por acá lo que sería un proceso ruido blanco. ¿Tá? No sé por qué aparece acá en realidad, pero creo que aparece como un caso particular. Ustedes ya saben que un proceso estacionario, ¿tá? ¿Cómo lo podemos poner? Bueno, lo voy a decir de otra forma. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, voy a ir al dibujo que es más fácil. ¿Vieron este ejemplo de acá? En este ejemplo, esto era estacionario en media y varianza. El ruido blanco lo único que tiene es que su promedio es 0. Es un caso particular para analizar, pero a veces me sirve como para estudiar justamente cuál es el error en sí mismo, el error con respecto a su promedio. Entonces, el error es más menos, más menos, más menos, pero siempre se mantiene en el mismo nivel. Eso es lo esperable. Ahora, piensen en este gráfico en el que tengo es estacionario en media y estacionario en varianza. Bueno, el ruido blanco, particularmente, la esperanza es 0, o sea que se mantiene siempre en la misma línea, pero a nivel de 0. Y la varianza se supone que es constante. O la varianza de cualquier momento t es igual a la varianza genérica. ¿Está? Bien, y última PPT de esto nosotros empezamos hablando de los datos,
nos pasamos a los datos estructurados, ¿se acuerdan que eran los más ordenados? Dimos 3 tipos de datos estructurados, nos quedamos con series de tiempo. En series de tiempo tenemos lo que es un proceso estocástico, que ya lo vimos, la intención de proyectar, dimos el concepto de estacionalidad y el de correlogramo. ¿Está? Bien, ¿dudas hasta ahí? Pregunten, ¿eh? Esta primera clase es medio masazo, pero es los conceptos claves para mañana poder hacer un poquito de práctica. ¿Ah? Bien, entonces, sigo con la segunda PPT. Tenemos, bueno, acá nada por ahora, ¿tá? ¿Qué es lo que buscamos? Visualizar y demás, tampoco nos interesa. Este gráfico no nos dice mucho. Este gráfico, bien, fíjense, este gráfico, ¿les parece que es, les parece que tiene estacionariedad este gráfico? No, porque no se mantiene en un valor constante. Bien, perfecto. O sea, por lo menos estacionariedad en media no tiene. Perfecto. ¿Y este gráfico tiene estacionalidad? Y tendrías que abstraerte bastante, porque la verdad que, Ajá. o sea, Fíjense, da como una sensación de que va creciendo, pero si en el medio tenés bajas y subas, es como que bien, fíjense esto. Em, Acá este gráfico tiene dos cosas a la par. Tiene una tendencia, o sea, yo veo que acá es como que se da determinada serie y después sube, ¿no? Y capaz que después, no sé, si yo me tengo que imaginar esto, me lo imagino por acá. Estoy inventando, pero más o menos esa es la idea. ¿Qué pasa? La tendencia sería como un promedio, más allá de los altos y bajos, la tendencia es el promedio de esto. Es una línea que parecería que va hacia arriba, digamos, tiene pendiente positivo, o sea que la tendencia es positiva. Ahora, fíjense esto. En el primer trimestre del 2002 tenemos un pico, después baja, después sube en el primer trimestre de 2003. Después baja, después sube en el primer trimestre de 2004, baja, primer trimestre de 2005, baja, está, porque dice esto que está en trimestres, ¿no? Entonces, los picos siempre se dan en el primer trimestre del año. ¿Tiene sentido? Y sí, porque es turistas a Uruguay, el ingreso de turistas a Uruguay. Entonces, el ingreso de turistas a Uruguay es una serie temporal que tiene una estacionalidad súper marcada. ¿Por qué? Porque en enero, febrero, marzo siempre se espera que haya muchos más turistas que en el resto del año. ¿Tá? Entonces, si yo quiero ver cómo es, por ejemplo, cómo es el impacto o cómo es el ingreso o cómo está el sector turismo en Uruguay, yo no puedo comparar enero con abril, ¿se entiende? Porque es una serie que tiene mucha estacionalidad. Sí puedo comparar enero de este año con enero del año anterior, con enero del año anterior o un promedio de todo el año. Esto lo adelanto porque son diferentes formas de tratar la serie, pero la lógica cuál es, acá yo veo como una tendencia positiva que me está diciendo, bueno, más allá de las fluctuaciones estacionales, de que en verano viene más gente que en invierno, etcétera, parece que el ingreso de turistas al Uruguay viene creciendo. ¿Tá? Obviamente, esto es de 2002 a 2015. Después teníamos una salida de la crisis, tiene sentido. Después, ahora si medimos el COVID en el cierre de fronteras y demás, tendríamos valores faltantes en un montón de tiempo y después tenemos otra serie, puede haber afectado bastante la serie, pero acá la lógica es entender eso, acá tengo que lograr ver que si yo trazara una línea promedio de esto,
La línea tiene pendiente positiva, o sea que hay una tendencia positiva, por lo tanto no es estacionaria, y tiene marcados ciclos, marcadas puntas, picos en los primeros trimestres de cada año. ¿Tá? Bien, fíjense este caso. Acá tenemos, son muchos años, ¿no? De 2000 a 2020, lo que sería la pérdida de la capa de hielo, ¿no? De 2002 dice acá. Entonces, bueno, obviamente tiene una tendencia negativa, quiere decir obviamente que se va perdiendo año a año más hielo en Groenlandia, ¿tá? Ahora también tenemos picos. Yo tendría que estudiar estos picos si tienen algún sentido. Hacia la larga a veces no lo veo, pero eso es lo que tengo que analizar después. Pero podría tener que ver con las estaciones, con que en verano haya más calor, no sé, ni idea. ¿Tá? Pero mi análisis exploratorio empieza por un gráfico y después pasa al análisis más de números. ¿Tá? La realidad que hoy en día, mismo si usan algún lenguaje de programación, por ejemplo Python, ya tengo el código en el que puedo, de este gráfico, pedirle que me separen los 4 componentes. ¿Tá? Bien, después acá vamos a hacer un poco de trampa por gusto también, aprovechando que pusieron este gráfico. Acá tienen los graduados, bueno, ahí del liceo, ¿tá? Con el consumo de donas. Eh, ¿Por qué nos ponen este gráfico? Yo entiendo que este gráfico nos lo ponen para darnos cuenta de que a veces las series temporales, ¿tá? Pueden tener mucha relación entre sí, o sea, cuando voy a estudiar una y otra, pueden tener mucha relación entre sí, pero puede ser que no tengan nada que ver. Esto también pasa en regresión, ¿tá? A veces pasa que, por ejemplo, les digo cuál es la trampa de este gráfico. Ustedes saben que el consumo de donas no tiene nada que ver con la cantidad de graduados en el liceo, ¿tá? Pero, por ejemplo, un caso real, tampoco tiene nada que ver la cantidad, que ya lo hemos hablado con los que estuvieron en primera parte, no tiene nada que ver, sabemos, de que en Byron Bay, en Australia, en una playa de Australia, el número de ataques de tiburones está altamente correlacionado y tiene el mismo gráfico que el número de consumos de helados. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa ahí? La mayor cantidad de ataques de tiburón incita a consumir más helados. ¿Comer más helados hace más atractivos a los tiburones atacar a los seres humanos? No, ninguno de los dos. ¿El tema cuál es? Es que hay una tercera variable, que es una variable que es el clima, verano, por ejemplo, que De hace más gente. más gente. Perfecto. Entonces, esto teóricamente, acá no se está diciendo lo mismo, tienen que saber ver el gráfico, pero también el hacer el análisis suficiente para decir, puede tener sentido o no, como la parte de intuición. Yo acá lo que puedo ver con este gráfico, puedo decir, bueno, y sí, quizás tenga sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más gente se gradúa también, si incluso se mantiene el mismo porcentaje de gente que consume donas en ese colegio, por ejemplo, tiene sentido que cuanto más gente tengo, cuanto más graduados hay, ¿tá? Más se consuma. ¿Pero por qué? Porque si yo abrí mi liceo y tenía 10 personas, y capaz que hay 2 que consumían. Si ahora tengo 100, capaz que hay 20. Y tiene sentido y probablemente sí. ¿Tá? Entonces, no quiere decir que una cosa explique la otra. Pero acá la lógica es así. Hay una teoría, ¿tá? Que nosotros le llamamos variables espurias, que son aquellas variables que tienen una fuerte correlación entre sí, pero que una no explica la otra. En toda variable espuria tenemos variables que le llaman variables al acecho. La variable al acecho en el caso de ataques de tiburón y helados es el clima. En este probablemente también hay otra, que es la lógica que yo les decía hace un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes vean un gráfico de series así, en el que parece que no tienen nada que ver, a veces puede ser que no tenga nada que ver y listo, pero a veces puede haber una tercera variable que esté explicando las otras dos. ¿Tá? Es simplemente para eso lo que nos explica este gráfico, es entender de que los gráficos pueden ser súper parecidos, ¿tá? Pero que haya una tercera variable que lo explique. Y acá explico el por qué nos interesa saber esto. Dentro del mundo de lo que son los datos, ustedes muchas veces, por lógica general,
tienen datos que son mucho más fáciles de medir que otros, ¿no? Hay variables que directamente son no medibles, ¿tá? Entonces, imagínense que yo acá, yo sé cuántos, por ejemplo, yo sé cuántos se van a graduar este año, porque soy el director del colegio, entonces puedo decirle a la cantina cuánto se espera que se consuman de donas, ¿tá? Entonces, por más de que las variables no estén correlacionadas, una puede utilizarse para predecir la otra. Y cuando en esa lógica hay una que me puedo anticipar, entonces me puede servir para directamente entender lo otro. Esto, nada, no tiene mucha ciencia. Es, si yo el día de mañana quiero armar un evento, es obvio que la cantidad de gente que venga al evento va a ser proporcional a la cantidad de consumo que haya de bebidas en ese evento. Bueno, entonces tengo que más o menos entender esa lógica. ¿Ah? Bien. Esto no nos interesa porque ya lo comentamos. Acá tenemos que la serie estacional, o sea, el resultado de mi serie estacional, es igual a una parte que es el modelo y otra el componente aleatorio. Yo en mi teórico ya les puse que este modelo está compuesto por tendencia, ciclo y estacionalidad. Y bueno, y dentro de ese modelo tenemos que ver cómo se articulan todas para llegar a algo. ¿Tá? Los residuos, esto ya lo saben, ya se entiende. El error es la diferencia entre el verdadero valor de la serie, o sea, si estoy estudiando el precio de frutas y verduras de Uruguay, el error de mi modelo es el precio que tuvo hoy con la predicción del precio de hoy. Es eso. Mi modelo dijo que el precio iba a estar a 50, estuvo 52, bueno, entonces el error es 2. ¿Tá? Es simplemente eso. ¿Tá? Planificación, proyección, ya lo comentamos. ¿Tá? Acuérdense que tienen variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de lo que son los datos tienen variables cualitativas, es todo aquello que tiene que ver con la calidad. Variables cuantitativas, aquello que tiene que ver con la cantidad. Entonces, nosotros en lo que es series trabajamos con variables cuantitativas. ¿Tá? Bien, acá por ejemplo tengo un caso de lo que es la proyección, de cuando yo quiero proyectar. ¿Tá? Tienen, por ejemplo, la serie real, que es la que está en color rojo, y después acá tienen la proyección en azul, ¿tá? De cómo sería la proyección en función del estudio, de la serie de tiempo y demás, acá lo mismo. Y después siempre por lo general se hacen dos escenarios, un escenario optimista y un escenario que sea como negativo, ¿tá? Como para hacer fronteras, digamos, ¿tá? Y el error de proyección, un poquito más difícil de leer que lo que dijimos antes, pero quédense con esto, ¿no? Quédense con esta lógica. El error de proyección es... Lo voy a grabar.